Médicos que han dado un diagnóstico de segunda opinión, ¿cuál es la peor primera opinión que han encontrado? En mi caso, comencé a sentirme mal en octubre durante un año universitario. Presentaba 1. Tos seca. 2. Sudores nocturnos e insomnio. 3. Pérdida de peso. La enfermera de la universidad me recetó Claritin. Los síntomas empeoraron. Además, sentía una fatiga extrema, mis ganglios linfáticos se inflamaron y tenía fuertes dolores de espalda. Mi médico de cabecera me hizo una radiografía de tórax y me recetó antibióticos para la neumonía. Para entonces, casi había abandonado mis estudios porque apenas dormía 1 o 2 horas por noche. Durante las vacaciones de primavera, pude consultar con un neumólogo. Inmediatamente descartó la neumonía. Tenía linfoma de Hodgkin en estadio 4B. La primera tomografía PET reveló células cancerosas en los ganglios linfáticos de las 4 áreas de mi cuerpo. Para ese momento, había perdido aproximadamente 1/3 de mi peso. La tos, la pérdida de peso y el dolor de espalda se debían a la presión de los ganglios linfáticos inflamados sobre mis pulmones, estómago y espalda. Recibí mi primera sesión de quimioterapia y me sentí increíblemente bien. Me sentía tan mal que una mezcla intravenosa de toxinas, cuidadosamente dosificadas, fue una mejora. Fui a casa y me comí una pizza entera. La quimioterapia se volvió más difícil, pero funcionó, así que no puedo quejarme demasiado. No soy profesional de la salud, pero esto le sucedió a mi mamá. Constantemente se sentía exhausta, al punto de quedarse dormida en la alfombra del baño después de ducharse. Consultó a su médico, quien le dijo: «Estás deprimida, ve a cortarte el pelo». Mi madre siguió la recomendación, pero el cansancio persistía. Regresó al médico. El médico insistió en que su problema era la depresión, le sugirió buscar un pasatiempo y le dijo que todo estaba en su mente. Nunca le ordenó análisis de sangre ni la refirió a un especialista. Meses después, durante la ausencia de su médico habitual, consultó con otro. Con solo mirarla a los ojos, le dijo: «Es su hígado. Hágase estos análisis de sangre inmediatamente». Los resultados de los análisis fueron anormales y una biopsia de hígado reveló hepatitis autoinmune. Le informaron que estaba a 3 meses de morir. Con el tratamiento, su condición mejoró. Al regresar con su médico original, le dijo: no necesitaba un corte de pelo. 27 años después, aún padece las secuelas. Soy abogado, no médico, pero tuve un cliente con un diagnóstico terrible, una enfermedad cardíaca extremadamente rara. El médico le dio 6 semanas de vida. Me contactó para redactar su testamento y dejar sus asuntos en orden. Por fortuna, buscó una segunda opinión con un cardiólogo reconocido. Creo que el caso le interesó por la rareza de la enfermedad. El cliente estaba completamente sano. No tenía ningún problema. Este hombre y su familia sufrieron una angustia terrible, totalmente innecesaria. Me llamó para contarme la noticia, aún en estado de euforia por no estar a punto de morir. Imagino que la ira llegará después, al procesar todo lo vivido. No entiendo cómo un médico puede cometer un error tan grave. Me pregunto si hubo una confusión con los resultados de otro paciente, y si alguien más está a punto de recibir una noticia devastadora sin saberlo. No soy doctora, pero mi mamá fue a una clínica y le comentó al médico que sufría de fuertes dolores de cabeza constantes. Como ama de casa, cuidaba de mí 10 años y de mi hermana 6 años, por lo que el médico lo atribuyó al estrés y le recetó analgésicos. 2 semanas después, los dolores de cabeza se convirtieron en migrañas. Le dieron una prescripción más fuerte y le recomendaron reducir el estrés. Transcurrieron algunas semanas más, y mi madre ya no podía levantarse de la cama, vomitaba todo, incluyendo los medicamentos, estaba completamente desorientada y apenas tenía fuerzas. Mi papá, camionero, casi nunca estaba en casa. Yo, con tan solo 10 años, me encargaba del cuidado de mi hermana y de mi madre. Regresamos a la doctora, y esta mujer se atrevió a decir que era el caso de migraña más extraño que había visto. Le recomendó baños calientes y que continuara con la medicación, incluso si la vomitaba. Después de 2 meses, mi padre regresó a casa, vio el estado de mi madre, tan enferma que se orinaba encima, y el estado de la casa, a cargo de una niña de 10 años, y pidió el divorcio. Esa misma noche, descubrimos que mi madre tenía cáncer de pulmón y cerebro en etapa 4, con un tumor del tamaño de un huevo presionando su cerebro, además de muchos otros tumores diseminados. Aún no perdono a esa doctora por no haber tomado en serio a mi madre. Mi madre luchó valientemente durante 2 años, pero falleció en noviembre de 2010. Yo tenía 13 años y mi hermana 9.
Un mes después del diagnóstico de mi madre, mi padre se cayó de un árbol y se fracturó el talón. Quedó discapacitado debido a las cirugías y a problemas en la espalda. Se convirtió en un monstruo en casa. Mis recuerdos de la adolescencia son de constante tensión, acusaciones injustas y una vigilancia asfixiante. Sospecho que padece trastorno bipolar y estrés postraumático severo, pero ya se sabe lo que piensan los adultos sobre el tratamiento de las enfermedades mentales. Crecer sin nuestra madre fue muy difícil. Ella siempre decía que soñaba con vencer el cáncer y separarse de mi padre para darnos la vida que merecíamos. Creo que, a pesar de todo, hemos salido adelante. Tengo 23 años, una familia, me he mudado lejos de esos recuerdos y estoy comprometida a romper los ciclos y a amar a mis hijos como me hubiera gustado que me amaran a mí. Cuando estaba en la universidad, consulté a un médico porque orinaba con dolor intenso, como si fueran cuchillas. El malestar empeoró rápidamente y al final de la semana no podía caminar ni dormir. El médico me preguntó sobre mi vida sexual y le dije la verdad, que mi novia y yo éramos la única pareja que habíamos tenido, y desde hacía años. Se burló y me dijo que probablemente era clamidia. Me dio un sermón condescendiente sobre sexo seguro y me envió a casa. Una semana después, me hicieron análisis de orina. Resultó ser la peor infección de vejiga que habían visto. Tuvieron que introducirme una cámara por la uretra, me recetaron varias rondas de antibióticos y, hasta el día de hoy, tengo dificultades para orinar debido al daño irreversible causado por la infección. Tengo una experiencia personal. Practiqué gimnasia en la universidad y en mi último año sufrí una lesión en el cuello durante un entrenamiento. Fui al hospital, me hicieron radiografías y me dijeron que estaba bien. Seguí con dolor durante un tiempo, y semanas después consulté a otro médico. Me hicieron nuevas imágenes y descubrieron que tenía el cuello roto en 3 partes y una dislocación. Días después, me sometieron a una cirugía de fusión de varias vértebras. Descubrí que mis radiografías originales fueron intercambiadas por las de otra persona en urgencias, y el primer diagnóstico se basó en las imágenes incorrectas. Esto salió a la luz cuando solicité mi historial médico para el seguro, mucho después de la cirugía, y mi archivo contenía los registros e imágenes de otro paciente. Debido al tiempo que pasé caminando con el cuello lesionado, la cirugía tuvo que ser más invasiva, lo que me causa problemas hasta el día de hoy. No soy médico, pero consulté a un dermatólogo por una erupción en las manos y la cara. Insistió en que era eczema, aunque nunca lo había tenido. Se negó a realizar pruebas o una biopsia. Me recetó una crema con esteroides para el eczema. La erupción se extendió y empeoró considerablemente, subiendo por mis brazos y cubriendo mi rostro. Me picaba y dolía mucho. Consulté a otro dermatólogo y le expliqué la situación. Me hicieron una biopsia. Era una infección bacteriana, y el primer médico prácticamente la empeoró con los esteroides. Yo era menor de edad en ese momento y no entiendo por qué mis padres no tomaron medidas contra el primer dermatólogo. No soy médica. Mi esposo casi muere por un diagnóstico erróneo. Éramos jóvenes veinteañeros en una ciudad universitaria. Mi esposo tenía un dolor terrible, en el piso, apoyado en manos y rodillas, así de fuerte. Fuimos a urgencias y el médico apenas lo revisó, diciéndole que dejara de beber y que estaría bien. Regresamos a casa, el dolor empeoró y comenzó a vomitar. Entonces manejamos 1 hora y media para otra consulta. A los 15 minutos de llegar al consultorio del médico general, mi esposo fue llevado de urgencia al quirófano, su vesícula biliar se había reventado y estaba séptico. Fue un desastre y casi muere por ese diagnóstico equivocado. Fui a una clínica sin cita porque no podía tragar nada. El médico me presionó la frente y me preguntó si me dolía. Respondí que un poco. Me diagnosticó una infección sinusal, me recetó antibióticos, que no podía tragar y me envió a casa. Resultó que había sufrido un derrame cerebral y pasé 3 semanas hospitalizada. No soy médico, pero mi hermana sufría dolores de cabeza y pequeñas convulsiones. En un centro de urgencias le diagnosticaron un trastorno de ansiedad y le recetaron algo para calmarla. Buscamos una segunda opinión en otro hospital y descubrimos que tenía cáncer cerebral en etapa 4. La extraño cada día. Mi médico atribuyó mis problemas de salud al estrés. Una segunda opinión reveló que mi vesícula biliar funcionaba al 3% y me la extirparon un par de semanas después. Lo peor es que le pregunté específicamente al primer médico sobre mi vesícula y me aseguró que no era eso. No soy médica. A mi hermana le faltaban 2 semanas para dar a luz cuando comenzó con un dolor insoportable y vómitos. Llamé a su partera, quien se negó a hablar conmigo, aunque mi hermana no podía hablar, pues estaba en el suelo junto al inodoro, llorando y vomitando.
Finalmente, la partera habló con ella y le dijo que probablemente era un virus y que comiera una paleta helada. Logré convencerla de ir a urgencias. La llevaron directamente al quirófano para una cesárea de emergencia. La placenta se había desprendido y mi sobrina nació sin respirar, sufrió varias convulsiones, incluso murió y fue reanimada. Ahora tiene 15 años y parálisis cerebral por la falta de oxígeno. Y ahora el típico, no soy el médico, sino el paciente. Fui a un médico especialista en sueño porque estaba constantemente cansado y me dormía de pie y tal. Una mierda seria. El doctor fue como, bueno, tiene sobrepeso, así que definitivamente es apnea del sueño. Me hice un estudio del sueño, y el resultado fue negativo para la apnea del sueño. El médico dijo, bueno, todavía estoy seguro de que es apnea del sueño, porque eres un gordito. Así que me envió a casa con una máquina CPAP durante un mes. Después de un mes de usar la máquina, que registra tus eventos de apnea del sueño todas las noches y mostrar 0 resultados, le volvimos a decir, bueno, si esto no está funcionando, no puedo ayudarte, porque obviamente tienes apnea del sueño ya que todos los gordos tienen apnea del sueño, así que no debes estar usando el CPAP. Así que lo descarté como si fuera mala hierba y fui a buscar una segunda opinión. Nuevo médico del sueño, nuevo estudio del sueño. Volví y el nuevo médico dijo, sí, esto es narcolepsia del libro. Tienes todos los síntomas y el estudio del sueño lo demuestra sin lugar a dudas. Le hablé del otro médico y me dijo, es evidente que se trata de narcolepsia. Su anterior médico era un imbécil. Y, a diferencia de las otras citas de esta historia, es una cita real y directa. Nunca olvidaré la cara de asco que puso cuando dijo la palabra imbécil. ¿Tienes alguna historia similar? Compártelo en los comentarios, y dale un like al video si te ha gustado.